Juan Pablo Quinteros, el ex precandidato a senador por Encuentro Vecinal Córdoba. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a vos por tu tiempo. Y Felipe, larguemos nomás. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, Felipe, ¿cómo va? Vamos a empezar tranquilos. Juan Pablo, generalmente las fuerzas mayoritarias suelen definir, elegir o imponer los ejes de campaña, los temas sobre los que prefieren discutir. Si Encuentro Vecinal tuviera la posibilidad de ser él quien defina, este espacio quien defina esos ejes de campaña, ¿cuáles elegirían? A mí me parece que hoy deberíamos hablar de los temas que le preocupan a la gente. Muchas veces los partidos mayoritarios definen los ejes de la política, los temas de lo que quiere hablar la política, que a veces no tienen nada que ver con la agenda de la gente. Hoy la agenda de la gente está claro que es la pobreza, la inflación, la inseguridad. Sí, decía, por ahí no se está hablando de economía en esta campaña, es muy llamativo. No se habla de cuestiones puntuales de economía porque se habla de la pobreza en general y me parece que como son campañas legislativas, es como que me da la impresión, hablando con la gente, que cuando hacemos los recorridos o hablando en los medios, que cuando se habla de esos temas es cuando se eligen a quienes van a gestionar, a quienes van a dirigir el rumbo o de un país o de una provincia. Ahí me parece que hay otro eje. Esta es una campaña de medio término, legislativa. Córdoba elige senadores, 2 tramos, senadores y diputados. Hace mucho que no se elegían, el anterior había sido conjuntamente con la elección presidencial, pero solamente no. Y me parece que los ejes de la gente son eso. Yo cuando... A ver, no se habla probablemente de lo más fino de la economía, pero cuando se habla de la inflación y de la pobreza, evidentemente ha golpeado muy fuerte. Se habla mucho de la pandemia, del manejo de la emergencia sanitaria. Obviamente se habla de las fotos que circulan en Olivo con una indignación, entiendo que natural y justificada de la gente. Sí, sí, comprensible. Comprensible porque me parece que que la máxima autoridad de la nación se muestre haciendo algo contrario a lo que él mismo nos mandaba a hacer. Hace pocos días leía que el 17 de julio del 2020 Córdoba ya tenía 48.000 imputados por por violar la cuarentena. Exactamente. Era 2 días después de eso, ¿no? Entonces uno dice... Claro, la gente dice, claro, a mí me mandaban, a ver, hay negocios que no podían abrir, es una situación muy compleja el julio del 2020, bueno, pero, por mira, eso no es un dato menor. Te hago una referencia al programa pasado, estuvo aquí sentada Olga Ruetor y le hicimos la pregunta de rigor, cómo cayó el tema de la foto, y Olga dice que la gente no habla del tema, que no habla de la foto. Bueno. Vos que también estás recorriendo en la calle... No hay lugar en donde no me haya sentado y no sea agenda periodística inevitable, ¿no? Preguntar qué opina de la foto y la gente, le ha pegado ¿Y crees que eso se va a traducir a las urnas, que va a tener el Frente de Todos una performance muy por debajo de... El Frente de Todos va a tener una performance de su digamos, voto mala, duro. Porque en Córdoba es un proyecto político que no prendió nunca, no prendió nunca, digamos, entonces es muy difícil en una provincia tan anti-kirchnerista como se ha manifestado Córdoba, porque yo creo que no, a diferencia, yo tengo una visión distinta de lo que dijo el expresidente cuando vino hace poco, dijo acá los votos son míos. Los votos en Córdoba son, creo yo, de cualquier espacio que esté enfrentado a este modelo que pretende y que mueve el kirchnerismo. Hoy lo representa Cambiemos, bueno, probablemente se lo llevan ellos. Ahora, pero dicen que el gobernador Juan Schiaretti tiene una posibilidad en este contexto de mejorar también una marca. Bueno, porque son absolutamente hábiles para despegarse en los momentos que hay que despegarse y pegarse en los momentos que hay que pegarse. ¿Y eso la gente no tiene la capacidad de verlo? No hay memoria. No, a ver, yo les pregunto quién fue la candidata del ex gobernador José Medina de la Sota hace exactamente 10 años, en la elección en el 2011. Cristina Kirchner. ¿Quién era el candidato que bajaron? Carlos Caserio. Salista de las PASO a las generales, se fue, la sacaron. En 2011. Y hubo 10 años, no es hace 2 siglos, hace 10 años fue eso. Y bancaron expresamente, apoyaron expresamente el PJ de Córdoba el proyecto de Cristina Kirchner. Ahora parece que nunca estuvieron juntos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos experiencia, hemos hablado un montón de veces sobre esta cuestión, nosotros denunciamos los negocios del kirchnerismo con el gobierno de Córdoba, con la Central Pilar, por ejemplo, y así podríamos estar hablando un rato más largo. Después cuando hubo un choque de intereses, cuando el ex gobernador de la Sota lanza su carrera presidencial y lanza su apetencia nacional, y ahí sí hay un quiebre definitivo en la relación. Pero antes, digamos, habían estado, pero bueno, como tuvieron muchos otros.
digamos, yo creo que a la gente nosotros lo que le queremos hacer ver es que hay más oposición, hay vida después de Cambiemos en la oposición. No es el kirchnerismo o Cambiemos. Porque acá pareciera que todo se define entre solamente dos propuestas, el kirchnerismo y el antikirchnerismo. ¿Cómo se hace, Juan Pablo, para salir de esa lógica de la grieta? ¿Qué herramientas tienen los espacios más chicos? Yo noto que la gente ha empezado a sentir lo que verdaderamente le pasa con la grieta, que le soluciona, que es ganancia de muy pocos y perjuicio para la gran mayoría. Acá ganan las figuras antagónicas y en el medio queda toda la gente que ya empieza a buscar otra cosa, que me parece que es lo que nosotros queremos representar y lo que nosotros proponemos. Acá no se trata de decirle a la gente mirando la cámara quién es el que le va a ir a gritar más fuerte a Cristina, o quién es el que va a ir y va a ser el más valiente. A ver, acá lo que se trata es de confrontar ideas, propuestas, los valores que Córdoba quiere llevar al Senado y a la Cámara de Diputados. Eso es lo que nos está, sinceramente, eso es lo que nos está pidiendo la gente, que nosotros vayamos y hagamos valer a Córdoba, que en un innumerable cantidad de leyes... Un control en serio, control de real, poder de verdad, de la oposición. Pero, Juan, Pablo, ¿no crees que toda la dirigencia debería hacer también una autocrítica? Porque ¿cómo puede ser de que nos enteremos un año después de que se hacían fiestas en la casa en Olivos, en la residencia oficial, o que Alicia Carrió pudo festejar su cumpleaños con distintos candidatos mientras todos estábamos encerrados? Me pongo medio en Doña Rosa porque también es cierto, la oposición lo dejó pasar. Mira, a nivel nacional pasa un poco lo que yo planteo que pasa en Córdoba hace muchos años. Yo, cuando fui legislador, renuncié a la banca en marzo del 2019, yo decía que en Córdoba no existía oposición, lo que existía era un grupo de opositores, de buenos legisladores que con mucha dignidad y mucho empeño y mucho esfuerzo desarrollaban muy bien su tarea, pero oposición como oposición es difícil encontrar. Esta es la apelación que nosotros le estamos haciendo a la gente, esto que me acaba de decir. La gente, que no nos dimos cuenta antes de estos dirigentes que dicen, bueno... El Orro acá dijo que en la política son todos amigos, que él lo vio, que después de la legislatura se cruzan a tomar un café. ¿Existe código entre los políticos? No, a ver... ¿Se puede hacer oposición real? A ver, una cosa es tener una buena convivencia personal con los dirigentes. Personal, yo no llevo las cuestiones políticas a términos personales. Se acaba de ir el viceintendente, con quien debo decirte que ustedes habrán visto, yo tengo una gran relación. Aparte éramos los dos, Yarlor era el vicegobernador, presidente, uno de los vicepresidentes era Daniel, el otro era yo, con lo cual había una relación institucional. Y yo tengo una excelente relación y puedo dialogar civilizadamente. Ahora, cuando entramos al recinto y teníamos que confrontar ideas, era duro. Yo estuve en una legislatura en la que primero que eran mayoría, no tanto como ahora que ya es abrumador, pero eran mayoría. Y había dirigentes, era Manuel Calvo, Carlos Gutiérrez, Oscar González, Daniel Pacerini, y muchos otros que eran... Y las discusiones eran muy duras. Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta con Aurelio... debate, pero estamos hablando del control. No, bueno, pero a ver, yo lo puedo controlar a personas con las que tengo un buen diálogo, porque esa es mi función. A mí los votos no me alcanzaron para ser intendente, me alcanzaron para sentarme en una banca en la legislatura y en el Consejo Deliberante, y ese es el rol que me dio la gente. Y que yo tenga una buena relación no significa que les voy a dejar pasar las cosas que hacen, las cosas que también las aplaudo, las acompaño. Le he votado un montón de ordenanzas a este intendente para desatarle la mano, porque entendía. Para empezar a caminar. Porque yo siempre digo lo mismo, yo pretendo ser intendente de Córdoba algún día, pero no producto del fracaso de otro intendente, porque no podemos fracasar más en la ciudad. No tenemos, en esta ciudad de Córdoba no hay margen para seguir fracasando, no hay margen. Entonces, si le va bien el intendente, me dice, bueno, pues si le va bien el intendente, vos no tenés chance. Bueno, será después, será en otro momento, será con otro recambio, pero yo no puedo decirle que le vaya mal, porque la ciudad... Yo no puedo decir amar una ciudad a la que quiero que un intendente le vaya mal. Eso no se puede. Digamos, a ver, que hay mucha hipocresía. A ver, hay mucho acuerdo por abajo de la mesa, nosotros lo sostuvimos, vamos a presentar un libro próximamente que se llama El Pacto, que es la historia de una traición. ¿Qué fue el pacto que hizo Macri con Schiaretti o Schiaretti con Macri? Que si ustedes me dicen está bien o está mal, y probablemente muchos dirán, bueno, pues está bien que el gobernador se lleve bien con el presidente. No, eso no está mal. Gobernabilidad se llama en su momento. Está bien.
Pero lo que está mal es que no le blanquean a la gente que hay un pacto político expreso para, entonces, que se vea ahí reflejado cómo votaban los legisladores cordobeses en el Congreso Nacional y cómo votaban los legisladores de Cambiemos en la legislatura de Córdoba apoyándole a Schiaretti. Pero ese pacto no estaba también convalidado por la misma gente que compartía votantes Juntos por el Cambio con el propio Juan Schiaretti. Bueno, está claro que esos votos eran como decís vos, eran compartidos. El 60% que lo votó Schiaretti en mayo fue el mismo votante, o casi el mismo votante, que tuvo Macri en octubre. Por eso, a ver, ¿cuál fue una parte de ese acuerdo? Separar muchísimo las elecciones provinciales respecto a las nacionales. Claro. El primer cuatrimestre la hacíamos en Córdoba y después se iban recién a octubre y ya con un Schiaretti que ya jugaba a otra cosa absolutamente distinta. ¿El libro lo presentan ahora en la campaña? Lo vamos a presentar después de las PASO. Ajá. Lo vamos a presentar después de las PASO. Un libro que no es un relato antojadizo de Aurelio García Elorrio mío. Es un libro que habla del pacto de negocio, del pacto electoral, del pacto político. Ese pacto electoral el que te acabo de plantear. Yo hago la elección el primer cuatrimestre, no me piso con tu votante, cada uno, como mantenemos más o menos el mismo votante, nos separamos lo suficiente como para que no entren en tensión nuestros dos proyectos, el pacto de negocios, el pacto en el Congreso de la Nación y en la legislatura. Yo fui legislador, yo pertenecía a Cambiemos, Sí. Yo era uno de los 21 y me fui. Schiaretti, dada la modificación que hubo en el Código Electoral, tenía la potestad de fijar independientemente de lo que fijara la Nación. Digamos, él podía solo separar la fecha de los comicios para no nacionalizarla. Puede pegar con el gobernador no lo puede pegar con la nacional. Pero separarla aún más en el tiempo, la separó 6 meses. Sí, tiempo digamos, bastante... ¿por qué tendría que haber habido un pacto? Para entenderlo, me imagino que es algo que tienen elaborado, pero... ¿A dónde se necesitaría el pacto si él lo podía hacer? No, porque el pedido de Macri fue separar, porque se pisaba en el electorado, en cualquier encuesta se veía que se pisaba en el electorado y no querían juntar una campaña con otra, es decir, Schiaretti podía hacer su campaña sin hablar de la nación y Macri después hacía una campaña sin importarle la situación de Córdoba. Ahí hubo un tercer elemento que hay que poner en consideración, que fue uno de los motivos por el que yo renuncié. No excluyente, pero que yo planteé cuando renuncié, que fue que el intendente de Córdoba también pegó las elecciones a la de gobernador. Con lo cual, dividiendo, a ver, esto es muy simple, dividiendo la oposición, Negri por un lado gobernador, Mestre por otro lado gobernador, el mismo día, con 2 candidatos a intendente, era obvio que Schiaretti se garantizaba el triunfo, pero lo que era peor, que fue la mayor traición que se le hizo al cordobés que esperaba ver en Cambiemos otro gesto, que fue entregarle la capital al PJ, lugar en el que no habían podido ganar nunca. ¿Crees que todos esos antecedentes que estamos hablando de las relaciones Schiaretti-Macri va a asignar el futuro de Cambiemos Juntos por el Cambio acá en Córdoba, teniendo en cuenta de que, bueno, hay internas que no se resuelven, era la interna radical primero, la interna pro después, no lograron unificar una propuesta ahora para la PASO? Sí, ¿Cómo estás analizando ese escenario? A mí me cuesta hacer un análisis de ese tipo, no que me cueste, digo, no me resulta muy cómodo porque pareciera que estoy en una analista de un partido al que ya no pertenezco, pero como vengo de ahí, y lo dije cuando me fui, así como yo dije en ese momento, le están allanando, yo me voy de acá, de la legislatura de Córdoba, le dije, renuncio a una banca para no renunciar a mis convicciones. Por mi convicción eran representar el voto que nos había elegido ser oposición. Y yo veía que no había oposición. Si en esa elección con Macri presidente no se pudieron poner de acuerdo y fueron con 2 listas, pasó lo que pasó ahora, van con 4. Sí. Y en el 2023 es imposible que se unan. Yo te lo digo ya, digamos... yo creo lo mismo no va a haber, no hay posibilidad, porque todos dicen que hay que tener renunciamiento, pero nadie renuncia a nada. Entonces es muy difícil de esa manera ofrecerle al electorado de Córdoba una opción. Puede haber una oposición, puede haber otro partido, pero alternativa real de quedarse con el poder, yo no la veo en el corto plazo. A ver, ahora ha tomado una virulencia que no se esperaba que tomara la campaña de Cambiemos. Pero bueno, lo planteamos al principio. Pero es un problema de otro espacio político
porque yo entiendo que concite la atención porque eso va a tener repercusión no solamente en Córdoba para el 2023, sino todo el país, con lo que va a ser la alianza de Cambiemos o del PRO con la Unión Cívica para Radical. cerrar, Juan Pablo, cortito, ¿por qué la gente tiene que votar a Quinteros del Horro Quinteros? A ver, parece muy imperativo, ¿no? Sí. ¿Por qué nos tienen que votar? Yo les sugiero que voten con un componente ético que muchas veces se deja de lado. Y cuando hablo del componente ético digo, yo entiendo la necesidad de la gente, pero cuando se votan las propuestas, salvo algunos partidos que están en la antípoda de nuestro pensamiento, las propuestas son de todos más o menos similares. Todos queremos atacar la inflación, eliminar la pobreza, combatir la inseguridad, del narcotráfico, un tema que no habla nadie, que nosotros sí hablamos porque nos preocupa y lo vemos mucho en las calles. Pero lo que yo le pido a la gente es que antes de votar piense en la trayectoria de los dirigentes, porque esas propuestas van a estar expresadas por personas de carne y hueso que se van a sentar o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y se fijen las trayectorias, y se fijen quiénes son, qué hicieron y qué son capaces de hacer. Muy bien, Juan Pablo, llegamos al final, te agradecemos muchísimo muchas gracias a esta ustedes. conversación. Muchísimas gracias.